buenas a todos. Continuamos con algunos conceptos de repaso que ya hemos visto en cursos anteriores y en este caso vamos a ver los puntos y las rectas características de los triángulos, de un triángulo cualquiera. En un principio nosotros esto lo vimos en segundo de eso, pero aún así vamos a volver a repasarlo todo desde el principio. Entonces, el primero que nos vamos a fijar es el punto característico que se llama circuncentro, que se obtiene a partir de las mediatrices, ¿de acuerdo? Nosotros tomamos un triángulo cualquiera, en este caso la imagen nos muestra un triángulo ABC, aquí tenemos el punto A, el vértice B y el vértice C, y a partir de sus mediatrices, de las mediatrices de los lados que conforman el triángulo, vamos a tener un punto. Si trazáramos la mediatriz del lado A, el lado A siempre es, esto para nomenclatura de triángulos, para que nos vayamos acostumbrando. Si tenemos un triángulo en el que tenemos un vértice A, B y C, los vértices siempre suelen denominarse o ponerse en mayúsculas y los lados contrarios se suelen poner en minúsculas. Es decir, al vértice B, al lado contrario le corresponde, perdón, al vértice A le corresponde el lado contrario, el lado A. Por lo tanto, este sería el lado B minúscula y este sería el lado C mayúscula. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengamos claro. Pues si nosotros trazáramos la mediatriz del lado A, nos daría esta mediatriz que tenemos aquí, esta que señalo aquí. ¿De acuerdo? Si hiciéramos la mediatriz del lado B, pues nos daría esta. Y cuando hacemos la mediatriz del tercero de los lados, siempre se cortan las tres en un mismo punto. ¿De acuerdo? Pues ese punto donde se cortan las mediatrices, esto no lo tenemos que aprender, ¿de acuerdo? La relación que hay entre el circuncentro y las mediatrices, ¿de acuerdo? Bueno, pues el punto donde se cortan, que es el circuncentro, es el punto por el cual nosotros podremos dibujar una circunferencia, como esta roja que tenemos aquí, que pasa por los vértices. Siempre va a pasar por los vértices del triángulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería el primero de los repasos que tenemos. El segundo punto característico es el incentro. Si el circuncentro se hacía con las mediatrices, el incentro lo vamos a hacer con las bisectrices. Las bisectrices de los ángulos que forman en los vértices, pues dos rectas. En este caso, en el vértice A, la recta que forma el lado C y el lado B, pues sacaríamos de aquí su bisectriz y sacaríamos la primera de ellas. ¿De acuerdo? Haciendo las otras dos bisectrices, vemos que se cortan también en un punto y ese punto donde se cortan las tres bisectrices se llama incentro. El incentro también es el centro de una circunferencia, pero en este caso no pasa por fuera del triángulo, no pasa por los vértices, sino que pasa por dentro, siendo tangente a los lados. Si vemos aquí, tenemos tres puntos de tangencia y la circunferencia que podemos pinchar desde el incentro se hace siempre con la medida que hay hasta uno de los lados. El radio será hasta cuando lleguemos a uno de los lados de forma tangente, siempre de forma tangente. El siguiente punto, el ortocentro, se hace con las alturas del triángulo. Las alturas del triángulo, recordamos que si tenemos un triángulo cualquiera, no quiero poner un lado horizontal para que no sea tan fácil verlo. Por ejemplo, si tomáramos la altura, este es el A, el B y el C, pues si tomáramos, por ejemplo, la altura sobre el lado A, sobre este lado A que tenemos aquí, simplemente deberíamos hacer una recta perpendicular al lado A que pase por el vértice opuesto, que pase por el vértice A. ¿De acuerdo? Con esa perpendicular tendríamos la altura. Aquí nos fijamos que la altura, vamos a ponerla en verde, por ejemplo, la altura del vértice B o la altura del lado B, que sería este de aquí, sería una recta perpendicular, que es esta que señalo aquí con la flecha, una recta perpendicular al lado B que pase por el vértice B. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos con los tres lados, de igual forma, se cortan en un solo punto, que ese punto es el ortocentro. ¿Vale? Con las alturas de un triángulo conseguimos el ortocentro. Si con las mediatrices para el circuncentro y con las bisectrices para el incentro podíamos hacer dos circunferencias, en este caso, con las alturas, vamos a poder hacer un segundo triángulo. Un triángulo que se llamará triángulo órtico del triángulo, del primario. ¿De acuerdo? El triángulo órtico es el que se señala aquí en naranja, que es este que viene aquí, que como os podéis fijar, resulta de unir los tres puntos de corte de las alturas. Por ejemplo, la altura de A corta con el lado A, corta en este punto. ¿De acuerdo? Pues si unimos esos tres puntos, formamos otro triángulo. Y resulta que el ortocentro del primer triángulo, del azul que tenemos aquí, junto con el triángulo naranja, que es el triángulo órtico, pues resulta que el ortocentro del primero es el incentro del segundo. ¿De acuerdo? Es decir, por cada uno de estos lados, de los lados naranja que yo tengo aquí, si trazo las bisectrices de estos tres ángulos, con las bisectrices me van a dar las alturas del triángulo primario, las alturas que tengo en verde. ¿De acuerdo? Y esas tres se cortan en otro punto, que es el ortocentro,
del que tenemos primario en el triángulo primario, que para este triángulo nuevo, el triángulo órtico, sería su incentro. Por lo tanto, desde ese ortocentro primario o incentro del triángulo secundario, vamos a poder trazar una circunferencia interior al triángulo órtico. Un ejercicio posible podría ser el siguiente. Me dan el triángulo órtico. En lugar del triángulo original, me dan el órtico. Bueno, pues yo tengo mi triángulo órtico, que lo dibujo aquí, y me dicen que a partir de este triángulo, sabiendo que este es el triángulo órtico de un triángulo, traza el triángulo original. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué sabemos nosotros del triángulo órtico? Que las bisectrices del triángulo órtico son las alturas del otro triángulo. Pues simplemente empezamos trazando bisectrices. Hacemos la bisectriz del primero, lo hago a mano alzada. Bisectriz del primero, hacemos la bisectriz del segundo y hacemos la bisectriz del tercero. Sabemos que donde se cortan aquí sería el incentro del triángulo órtico y el incentro del órtico es igual al ortocentro del otro triángulo, del triángulo original. ¿Vale? Nada más que nos tenemos que fijar en el esquema que tenemos aquí. Y además, ¿qué sabemos de las alturas? Las alturas sabemos que son perpendiculares a los lados. Si sabemos que son perpendiculares a los lados, bastará con trazar a esta primera altura que tenemos aquí en verde, le trazamos una perpendicular por el vértice. Trazamos una perpendicular por aquí. Por el otro vértice, por este de aquí, trazamos una perpendicular a esta que tenemos aquí. Perdón, se me ha ido. Trazaríamos una perpendicular a esa que tenemos ahí. Y continuaríamos por aquí también. Y por último, a este de aquí le trazamos también una perpendicular. A esta última altura que tenemos aquí le trazaríamos una perpendicular. Bueno, pues donde se cortan esos tres puntos serían los tres vértices del triángulo. Este sería el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿De acuerdo? Eso podría ser un posible ejercicio. Por último, el baricentro. El baricentro se realiza con las medianas. Recordamos que las medianas de un triángulo son aquellas rectas, aquellos segmentos que vienen desde el vértice opuesto hasta el punto medio del lado opuesto, ¿vale? O desde un vértice, mejor dicho, hasta el punto medio del lado opuesto. Primero tendríamos que calcular el punto medio, tendríamos que calcular este de aquí, que lo haríamos también seguramente con una mediatriz para calcular el punto medio, y desde ese punto medio trazamos hasta el vértice opuesto la mediana. Haciendo las tres medianas tenemos que se cortan también dentro de un mismo punto, o en un mismo punto, mejor dicho, y ese mismo punto se va a llamar baricentro. Y el baricentro es muy importante. El baricentro tenemos que tener muy claro, porque lo vamos a usar en varios ejercicios de resolución de triángulos. El baricentro tiene una particularidad, que es el centro de masa, el centro de gravedad del triángulo. Eso quiere decir que si nosotros recortáramos este triángulo del papel y lo colgáramos por este punto de aquí, por su baricentro, lo colgáramos por una cuerda, el triángulo permanecería en horizontal, permanecería en equilibrio. Y además cumple también otra característica, que desde el baricentro hasta los lados que hay, hasta el punto medio del lado opuesto, siempre va a ser un tercio de la longitud total. Es decir, si tomamos nosotros esta medida que hay aquí, esta medida siempre va a ser un tercio de la mediana total. Por lo tanto, la otra parte, la que viene desde el vértice hasta el baricentro, estos son los 2/3 y este es el 1/3. ¿Vale? Pasa lo mismo, por supuesto, esta es la que estamos haciendo de A, pero también pasará lo mismo con la que viene desde B. Desde el baricentro hasta el punto medio del lado va a suponer 1/3 de la longitud y desde el vértice hasta el baricentro supone 2/3 de la longitud. ¿Vale? Bueno, pues con eso ya terminaríamos el repaso de los puntos y rectas características del triángulo y ya nos vemos en próximos vídeos.